Esta es mi primera pieza de colección. Desde Colombia, todos somos Hunter. Están viendo el top 5 de Mad Hunter Channel. Este top será uno de mis favoritos, ya que les voy a mostrar las 5 figuras más caras y raras de Masters of the Universe. En estos momentos los amos del universo son una de las líneas de juguetes más buscadas y cotizadas por los coleccionistas. Creo que no solo por motivos nostálgicos, sino también por su increíble arte y diseño. Cuando Mattel rechazó Star Wars, se dio cuenta que había cometido el mayor error de la historia. I don't know why. En mi opinión, no la rechazó por motivos de interés, sino por la premura que había por lanzar la línea. La única manera de remediar ese error fue creando algo aún mejor, y así nace Masters of the Universe. Personajes increíbles que se podían adaptar a cualquier entorno y situación. Una escala nueva, escultura majestuosa y colores fascinantes la vuelven una colección insuperable. Mucho ruido y pocas nueces, vamos al grano. En el número 5 tenemos a Titus y Megator, los gigantes de Eternia. Con el simple hecho de contarles que Titus fue el que construyó el castillo de Grayskull con sus propias manos, me da hasta escalofríos. Estos atlantes pertenecen a la era de Preternia. Fueron la última oleada de juguetes Motu, pero son el inicio de la historia. Su tamaño descomunal de 40 centímetros los hace resaltar de entre todas las figuras. Es horrible pensar que Mattel estuvo por sacar un dinosaurio con la misma escala, pero solo quedó en prototipo. Dicen por ahí que la única pieza existente fue destruida por motivos de espacio en el almacén. I don't know why. Este es Megator, todo un galanazo, ¿no creen? La gran mayoría de estas figuras fueron hechas en Italia, pero se conocen piezas también marcadas México en la espalda. Se cree que estas fueron hechas en Tijuana por Mavamex solo para exportación. Si ya es difícil encontrar una figura de estas, ahora imagínense conseguirla con todos sus accesorios y en caja. La ventaja de esta caja es que puedes sacar y meter la figura después de haberla usado, tal y como pasó con los amos del universo en México. Está de más decir que el arte de la caja es una obra maestra. Un titán de estos en su caja original se cotiza arriba de los $1,700. En el número 4 tenemos a He-Man Espada Luminosa. Este tesoro del viejo continente fue hecho en España, Francia e Italia en 1988. Solo se vendió en Europa y marca el fin de la línea de Motu. Dio entrada a la película y a la serie de las nuevas aventuras. De pies a cabeza podemos ver que es una escultura totalmente rediseñada. La M del cinturón es la inicial de Musclor, como se le dice a He-Man en Francia. Las figuras que se hicieron en Francia e Italia llevan la cabeza de Dolph Lundgren, mientras los españoles conservaron la cabeza original. Buena por esa, tíos. También existe Skeletor Ojos de Fuego, pero no es tan valuado. La espada se ilumina en esta figura, algo nuevo para la línea de Masters of the Universe. Lástima que la sacaron ya hasta el final. Un grial de estos Minting Bags se vende fácil por $2,000. En el número 3 tenemos el playset de Eternia. Esto no es una figura, pero sí un juguete que demanda top dólar entre los Hunters. Lo podríamos llamar el Disneylandia de Masters of the Universe. Como pueden ver, se compone de 3 torres con un diseño increíble. La torre central tiene una enorme cabeza de león que es el centro de atención de toda esta construcción. Esta pieza tiene 78 centímetros de altura, su tamaño es monumental. Tiene una nave que por medio de motor se desliza alrededor de las torres. El costo y las dimensiones hicieron que fuera muy difícil adquirirla, y eso la convirtió en uno de los holy grails del coleccionismo. Tiene muchísimos accesorios y el envío de una pieza de estas cuesta oro, así que hoy en día tampoco es fácil conseguirlo. Este es el más grande campo de batalla. Les recomiendo ver el video donde yo la conseguí. Si eres un coleccionista hardcore de He-Man, esta pieza no puede faltar en tu colección, pero te va a costar alrededor de $3,500 adquirirla. En el número 2 tenemos el Cobra Khan camuflado, la diabólica serpiente. Si hay algo que caracteriza a la hermosa Argentina es el fútbol, las mujeres bellas y el Cobra Khan camuflado. Imagínense que por un exceso de inventario los de Top Toys crearon una de las más grandes joyas del coleccionismo y convirtieron una figura no tan popular en el Maradona de Motu. Lo dotaron con tenazas doradas para desgarrar al enemigo. Debemos recordar que él fue el que le ayudó a Skeletor a reunir su ejército de diabólicas serpientes, y gracias a eso
Skeletor le dio el poder de camuflarse. El símbolo del pecho es magistral y su apariencia lo coloca en uno de los puestos más altos de este top. Es tan escaso que hay más truchos que originales. Este reptil porteño la rompe y se vende por más de $5,000 en empaque original. Y en el tan esperado número 1 tenemos el Faker de la India. Este ídolo de la arqueología moderna se fabricó por Leo Toys en la India en 1987. Es hoy en día la figura más deseada del universo Motu. Es muy escasa, pero lo que vuelve locos a los coleccionistas es su apariencia única. Ya todos conocemos a Faker, el robot malvado que creó Skeletor con semejanza a He-Man. Pero a diferencia de la versión regular, el hindú tiene una decoración muy particular en los ojos. A mí me gusta llamarlo antifaz, pero si vemos detenidamente, parecen las sombras de un drag queen. También podemos ver que Skeletor le prestó su faldón y el báculo, pero estos fueron inyectados en naranja. Estos dos accesorios son exclusivos de la India y no los veremos en ningún otro lugar del mundo. Esta reliquia en blister y en perfectas condiciones se vende por arriba de los $6,000. Hay muchas figuras más de esta línea que me encantaría mostrarles, pero como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Espero hayan disfrutado de este top tanto como yo. Si así fue, dejen un comentario y un like a este video. De este top no pude decidir cuál fue mi favorito, es que todos me encantan. ¿Qué opinan ustedes? No olviden suscribirse al canal, mis Hunters. Suerte en la cacería, están viendo Mad Hunter Channel.